Luis Rubio ha llegado a decir, lo dijo muy pronto, no tengo en la mente la fecha, en un libro para el Fondo de Cultura sobre el tratado, y lo repite en una reedición este año, que además con el tratado lo que se buscaba y se logró era constreñir el margen de maniobra o de los grados de libertad de que había gozado el Estado mexicano y que habían llevado al populismo de todos tan temido y que había entrado en crisis con la crisis de la deuda. Está escrito. El propio Antonio Gasol, en diversos escritos, yo aquí utilizo uno periodístico que me pareció excelente, publicado en el Correo del Sur, del suplemento cultural de la Jornada de Morelos, pero en otros trabajos, y Federico Novello aquí presente, han insistido mucho precisamente en esto, en que el tratado no es solo un tratado de libre comercio, sino una estructura institucional que condiciona e incluso determina, en algunos casos, la capacidad del Estado para cambiar de estrategia o de políticas. Me comentaba ahorita, antes de empezar esto, el caso del café, medio desconocido, por lo menos para mí, y Federico, pero también Antonio en este trabajo insiste en la importancia que tiene el tema de las compras gubernamentales y la prácticamente imposibilidad del Estado mexicano de utilizar activamente sus compras para fines de política industrial, ¿no? Eso se ha dicho y no sobra reiterar. Bueno, ahí está, en esta gráfica, espero que ustedes vean también como yo, la magnitud del cambio como apertura comercial. No hay comparación entre la apertura comercial actual y la apertura que había cuando éramos una economía abierta, ¿no? En la época liberal oligárquica del desarrollo del país, que está al principio, y vean ustedes el gran salto que se da en los 90s y hasta el presente. Aquí también quería yo decir que si bien es cierto, digamos, está escrito y firmado, que hay estas limitaciones, también me parece que deberíamos reflexionar sobre, uno, si estas limitaciones anotadas recogen lo que llaman ahora las mejores prácticas del comercio libre o administrado. Yo pienso que no necesariamente, no son estas las mejores y no son las únicas prácticas que se despliegan en el mundo por los estados que entran a esquemas de libre comercio o de liberalización comercial. Es decir, o sea, que no estaba esto predeterminado ni forma parte de ninguna ley natural de la economía. Fueron decisiones políticas o concesiones para poder apurar la firma del tratado. Habrá que discutirlo. Creo que algunos, Toño en particular, pues vivieron, ¿no?, de manera, digamos, muy cercana algunas de estas discusiones, tanto en la mesa de negociación como en la llamada cuarto de Alamo, donde estaban los empresarios disque tratando de modular las decisiones. Y aquí vuelvo al tema planteado por Antonio Gasol.
El resultado final deriva de la convicción o de la reconversión, si se quiere, de las élites dirigentes del Estado y los negocios, de que el cambio institucional condensado en el tratado debería reflejar, a la vez que contribuir a reproducir, un profundo cambio cultural, ideológico y político, aun cuando el cambio político siempre se quiso posponer para evitar que, como decía el propio Salinas, se contaminara, ¿no?, la perestroika con la glasnost mexicana, ¿no?, tomando, según él, en cuenta la experiencia de la Rusia soviética y de su presidente, Gorbachev, al que no se cansaba de hacer referencia. Y bueno, esto, como sabemos, fue también súper resumido por el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo, en una condena sumaria de la política industrial. Esta sentencia fue popularizada por su compañero de gabinete, el doctor Serra Puche, con el dicho de que la mejor política industrial es la que no hay. Ahora bien, para ir muy rápido, hubo cambio estructural, es mi propuesta, y grandes, importantes mudanzas institucionales, constitucionales y no constitucionales. De hecho, otra vez volviendo al principio, esto empezó desde antes de que se planteara y luego se firmara el tratado. Tuvimos la venta masiva y frenética de empresas públicas, tuvimos la reforma del 27 constitucional, tuvimos la privatización de la banca, modificaciones a la ley de energía eléctrica y la propia ley del petróleo, al calor de esta onda de cambio estructural. Y tuvimos al final, pues como dije, un cambio en el formato político. Pasamos del partido casi único, prácticamente único, así le llamó el propio Salinas, a un sistema político plural que en poco tiempo arrojó cambios, pues, muy importantes que siguen determinando nuestro intercambio político actual. En 1997 el PRI dejó de ser el partido constitucionalmente mayoritario, para decirlo de alguna manera, perdió la mayoría de la Cámara de Diputados y perdió en elecciones la capital de la República. Eso ahora lo podemos decir muy rápido, pero eran cambios inimaginables unos meses antes, diría yo, de que ocurriesen, ¿no? Y es en donde estamos ahora. Aquí lo interesante, en sí mismo es interesante e importante, pero para nuestros fines, a mí al menos lo que me parece interesante es que este sistema político nuevo, plural, se ha, digamos, acomodado prácticamente sin chistar a los criterios de evaluación y al estrecho abanico de opciones o alternativas para el desarrollo que nos dejaron el tratado y las interpretaciones que de él se hacen dentro y fuera del país. La estructura del poder que cambió y cuyo cambio de hecho había empezado desde antes, desde los años 70, no cambió y más bien sirvió para reforzar lo que se había decidido bajo el formato autoritario de apertura, cambio estructural
para se debe llamar reforma de mercado, coronada por el Tratado de Libre Comercio. El PRD, que originalmente fue el abanderado de la oposición al tratado, en muy poco tiempo cambió de posición o hizo mutis de esa parte de la arena política y hasta acá, hasta el día de hoy. No es algo que tenemos que discutir y entender cómo se da esta especie de incorporación, como decía José Antonio Campo respecto del cambio neoliberal. El cambio de las élites fue la recepción del modelo neoliberal por parte de las élites latinoamericanas, se dio, dice él, con un extraño sentido de pertenencia. Y el caso mexicano no solamente es la élite gobernante y la élite de la riqueza, sino el conjunto, digamos, que forma el nuevo sistema político. Creo que ahí tenemos nosotros los economistas un problema serio a dilucidar y a volver a entender el tema básico, clásico de las relaciones entre economía y política. Bueno, paso rápido, cambios hubo, como he dicho antes. Vean ustedes, nos volvimos, si vemos esta lámina, como se llame, de 80 a 2013, las importaciones pasan de representar el 11 a representar el 31% del PIB, y las exportaciones dejamos de ser, digo, si me dejan seguir, sigo, dejamos de ser un país no monoexportador, que nunca lo fuimos, pero sí con un gran peso dentro de la cuenta comercial de las exportaciones de crudo en 80, a un país con exportaciones relativamente diversificadas y con un gran peso de las exportaciones manufactureras industriales, para llegar pues a un coeficiente de apertura como el que está recogido en la primera lámina que yo les presenté. Y sin embargo, y aquí termino, lo que tenemos del otro lado es, pasamos a la otra, este desempeño económico general, de un crecimiento promedio del 6.13% entre 33 y 81, llega a ser más alto en los 60 y 70, como sabemos, es el problema de los promedios. Bajamos a 2.2 entre 94 y 99, es decir, cuando se inicia el tratado, precisamente, pero cuando ya se han hecho algunos de los grandes cambios que hicieron, que encarnaron en el llamado cambio estructural, y luego pasamos a un crecimiento muy parecido en lo que va del siglo XXI, es decir, una tendencia, yo diría que el país traza una nueva trayectoria histórica, porque ya son muchos años, son 30 años o 20.